El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el Seminario de Historia Denominacional A Menos que Olvidemos, escrito por el pastor Jorge R. Knight. Oremos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos el gozo de participar en la predicación de su palabra. En esta hora, Señor, oramos por los hermanos que están en los retiros espirituales. Y también te pedimos, oh Dios, que le dé fortaleza a aquellos hermanos que en estos días han perdido algún familiar o algún ser querido. Gracias, Dios, por ser el que nos garantiza la certeza de que existe una primera resurrección y que los muertos en Cristo, allí estaremos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día, mis queridos hermanos, nos toca mirar la lección número 64. Esta lección número 64 es la segunda parte de la serie Bates Difunde el sábado. Y la lectura bíblica para esto se encuentra registrada en 1 de Pedro 3:15. Pero antes, como siempre, hagamos un repaso de lo que vimos el día de ayer. Escuchemos. Bates difunde el sábado, primera parte. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Poco después de aceptar el sábado, Bates viajó a Washington, New Hampshire, con el fin de encontrarse con Wheeler, los hermanos Farnsworth y otros adventistas que lo observaban. George, el hijo de Wheeler, informa que Bates llegó a eso de las 22 horas o las 10 de la noche, después de que toda la familia se había ido a dormir. George oyó que su padre hizo pasar a alguien, y durante la noche se despertaba de tanto en tanto para escuchar sus voces. Conversaron durante toda la noche y luego continuaron hasta el mediodía. En ese momento, Bates salió para su casa. Al regresar a Massachusetts, Bates se encontró con James Madison Monroe Hall en el puente que unía las ciudades de Fairhaven y New Bedford. Fue en ese encuentro que Hall dejó escapar la fatídica pregunta que, probablemente, desvió sus actividades por el resto del día y ciertamente cambió su vida para siempre. Capitán Bates, ¿qué noticia nos tiene? La noticia, mi hermano Hall, es la del día de reposo sabático y que debemos guardarlo. No sé cuánto tiempo estuvieron en ese puente, pero dado el estilo habitual de Bates, podría haber sido todo el día. Lo que sí sabemos es que Hall se fue a su casa, estudió la Biblia sobre el tema y guardó el día de reposo al sábado siguiente. Su esposa lo siguió una semana después. Hall fue el primer converso de Bates a una noción que daría forma a la vida de ambos hombres desde ese día en adelante. Por su parte, después de ese incidente, Hall tuvo en tan alta estima a Bates que a su único hijo lo puso por nombre Joseph Bates Hall. De allí en más, Joseph Bates fue un hombre con una misión y no aflojó en ese esfuerzo hasta que estuvo en su lecho de muerte. Nada pudo detenerlo. A comienzos de la década de 1850, por ejemplo, Bates informa de un viaje misionero de 5 semanas por Canadá, durante el cual luchó con fuertes nevadas y el frío extremo por más de 20 días. En una ocasión, vadeando a través de la nieve profunda por 64 kilómetros, en el intento de llevar su mensaje a una familia interesada. En otro momento, cortó casi 1 metro de hielo a fin de poder encontrar agua suficiente para bautizar a 7 personas
a una temperatura de menos 32 grados centígrados. Para el día de hoy tenemos la segunda parte de esta historia. Primera de Pedro 3:15 nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por decirlo suavemente, Joseph Bates era un testigo entusiasta de su nueva comprensión del día de reposo sabático. En 1854, por ejemplo, el joven Stephen N. Haskell, predicador adventista del primer día, se encontró con ese torbellino de energía, convicción y entusiasmo. A Haskell, de 21 años, le habían presentado el día de reposo sabático, pero no estaba totalmente convencido del tema. Entonces alguien guió a Bates hasta la casa de Haskell. Haskell informa que Joseph pasó 10 días con ellos, predicando cada noche y también el sábado y el domingo. Pero más allá de eso, el irreprensible Bates daba estudios bíblicos para Haskell y otros más. Dice, de la mañana hasta el mediodía y del mediodía hasta la noche y luego en la noche hasta la hora de ir a dormir. Hizo eso durante 10 días consecutivos, informó Haskell más adelante, y desde entonces soy adventista del séptimo día, confirma. Ni una sola vez dudó de la importancia del sábado después de eso. Bates lo había vuelto a hacer, pero no siempre tuvo éxito en su testificación. Uno de sus mayores fracasos ocurrió en agosto de 1846, el mes en que conoció a un joven predicador de la Conexión Cristiana y a su novia. Me refiero a Jaime White y a Elena Harmon. Bates, por supuesto, dio rienda suelta a uno de sus amplios estudios bíblicos sobre aquello que se había convertido en su tema predilecto. El resultado, fracaso. Un fracaso total. Ambos rechazaron su enseñanza sobre el día de reposo sabático. Elena recordaba que el pastor Bates observaba el sábado y hablaba de su importancia. Yo no veía cuál podía ser su importancia y pensaba que el pastor Bates erraba al espaciarse en el cuarto mandamiento más que en cualquiera de los otros 9. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 76 de 1888. Su encuentro con Jaime White y su futura esposa no fue el único acontecimiento importante que ocurrió en agosto de 1846. Ese mes Jaime y Elena se casaron y también apareció la publicación en el primer librito de Bates sobre el sábado, titulado The Seven Day Sabbath, a Perpetual Sign, el sábado, una señal perpetua. Pero antes de comenzar con esos acontecimientos, debemos detenernos un poco más en Bates. Podemos aprender al menos 3 lecciones de él. Primero, que es fácil volverse parcial y desequilibrado en nuestra presentación del mensaje bíblico. Segundo, que incluso los más fervientes fracasan de tanto en tanto. Y tercero, que el fracaso no es una excusa para dejar de intentarlo. Con estas 3 lecciones que son de suma importancia para todos los que de una u otra forma presentamos la palabra de Dios, debemos recordar estas 3 lecciones. Hermanos míos, la experiencia de Bates puede ser la experiencia nuestra en la predicación del Evangelio. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús, en las voces de sus hermanos Rosita y José Moreno. El Señor les bendiga.